repertorio, y hace un par de años, en esta misma, es un déjà vu, ¿no? Exactamente. Sí. 2 años exactos presentábamos el otro libro de José Luis. El repertorio es como un centro de actividad cultural, pero tiene una particularidad un poco rara para este país, de que se ha transformado en una especie de red de contención. Los actores no se van más, no sé por qué. Llegan acá hace 30 años, 40, 30, no más. Y siguen apostando a la actividad del repertorio. Entonces esa red se vio fortalecida en las épocas más difíciles, que fueron la pandemia, que tuvimos que estar separados, encerrados, y ahí es donde la red demostró que podía existir, estar con el otro a pesar de no estar allí, al lado. Y en ese sentido nos marcó como una fuerte tendencia para el futuro. Sabíamos que íbamos a salir de esa pandemia, no sabíamos en qué condiciones, pero salimos. Y José Luis, un día llegó, veníamos de trabajar en otro lugar, en el seminario de teatro ruso, y como él era ávido de aprender todo lo que le caía, se sumó al repertorio en esa época y después decidió que este era su lugar en el mundo. Para nosotros es muy emotivo, sensible, que no esté con nosotros, pero objetivamente está cada día más presente, y eso hace bien. Me parece que queda como ratificado el espacio de contención, ¿no? O sea, José Luis sigue perteneciendo. Adelante, siéntese. Sigue perteneciendo, sigue estando presente, y el trabajo de él se va a ver ahora. Yo lo tuve que dirigir varias veces y era muy responsable y muy profesional. Esa es la palabra. Muy sensible además. Pero si algo lo caracterizó en su vínculo con el repertorio fue que fue muy comprometido. Muy comprometido significa estar atento a las necesidades del otro, a las necesidades de la sala o a las necesidades de cualquier compañero, y en ese sentido se lo agradece, se lo va a agradecer siempre, y lo extrañamos un montón. No saben todo lo que nos resolvía José Luis, pobrecito, pero hay algo que ha dejado como marcas y cicatrices en toda la casa. Entonces la presentación de este libro es como un hito más para nosotros, para el repertorio, y especialmente el vínculo que él tenía con nosotros. José Luis, presente. Esa es la idea. Con los responsables del libro, de la edición, el señor Alberto Huerta, dramaturgo, psicoanalista, Alejandro Cesario, el editor, y Diana Rodríguez, responsable de la edición. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, yo, Alejandro Cesario, soy de Ediciones La Yunta. Es una editorial que la llevamos adelante de tres amigos, 3 compañeros, de Roberto Rasquera, Daniel Riquelme. Y bueno, hace un par de años que estamos con la editorial. Ya llevamos 67 títulos editados, lo cual nos pone muy contentos dentro de narrativa, ya sea cuentos, novelas y poesía. Yo a José Luis voy a hacer una introducción cortita, ¿no? Lo conocimos junto con mi señora, que está acá sentada ahí adelante. No recuerdo qué obra vinimos a ver, pero
yo vine cargado de libros de la editorial, porque había una mesa adelante donde había libros y uno se podía llevar el libro para tenerlo, para leerlo. Entonces yo le pregunté si podía traer libros, y me dijeron que sí, bueno, y vinimos y trajimos un montón de libros. Y cuando apoyé los libros, a los 5 minutos vino José Luis y ahí empezamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, le recomendé algunos títulos que habíamos editado y ahí empezamos a hablar, claro, era muy ameno hablar, muy lindo hablar con José Luis. Y ahí empezamos a hablar mucho de literatura, de distintos poetas. También hablamos mucho de teatro, porque a mí, mi señora, vamos mucho y él, bueno, nos pasó un montón de información y demás. Y así fui como di con José Luis. Después, bueno, intercambiamos los libros personales y vino la pandemia, como dijo Roberto, y ahí hablábamos, bueno, por WhatsApp, hicimos llamadas, por teléfono, y él me dijo que quería editar con nosotros, así que quedamos que sí, que me pasara el texto. El primero era un libro que ya le editamos, que fue un libro de poesía, La Constancia del Agua, que está afuera, ahí adelante, y este último, que es un libro de cuentos. Tiene otros, pero editados en otras editoriales, ¿no? En ediciones del DOC, no me acuerdo. Argenta, bueno, están adelante. Bueno, el del DOC no, pero lo pueden conseguir en el DOC, quizás, si le DOC. Quizás en ediciones del DOC se puede encontrar, y si no, adelante están los libros. Bueno, y así, cuando sucedió lo que sucedió, al tiempo Diana se comunica, me llama, me deja un WhatsApp, y ahí empezamos la cuestión de poder editarlo, ¿no? Yo le llegué a agradecer a José Luis porque él con su generosidad puso un epígrafe en uno de los cuentos de una poesía que yo escribí, lo cual, bueno, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido, muy contento. Este libro de cuentos, si bien acá lo va a presentar, tiene una particularidad para mí, porque José Luis, antes de ser un narrador, es poeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos cuentos de José Luis tienen la búsqueda de la palabra, tienen esa cuestión de tratar, intentar siempre de horadar, de perforar el lenguaje. Es como un plus, no sé si todos, pero que los que escriben poesía tienen cuando también escriben narrativa, ¿no? Que es la intensidad en la búsqueda de la palabra, ¿no? Porque tal vez eso es la poesía, la búsqueda de la palabra. Así que bueno, yo y mis compañeros de la editorial queremos agradecerle primero a José Luis por haber confiado en nosotros y a Diana, que con una labor dificilísima, porque un trabajo enorme de recolección de material y demás, hay que tomar coraje de editar algo que no es propio, ¿no? Porque uno tiene, si siempre está el miedo de equivocarse, cuando la otra parte no está, es muy complejo, ¿no? El tema. Estaba todo, esto estaba, bueno, la poesía no fue un trabajo, ¿te acordás que hiciste? Sí, pero revisaste, hiciste un trabajo muy laborioso. Y el miedo estaba, ¿no? De cometer errores y demás. Por suerte no le encontré ninguna rata. Lo busco las erratas porque siempre se escapan, pero no la encontré, esperemos que no. Así que bueno, agradecido a todos ustedes, a José Luis, a Diana, por confiar en nosotros. Y ahora
Monsieur, ¿cómo sigue? Sí, la presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, yo le suelo decir a Roberto, che, Roberto, qué bien hablas, porque yo ya no puedo, callate, es una pavada, pero en verdad no puedo. Entonces preferí leer, porque además la lectura del libro me llevó a algunas reflexiones de José Luis, escritor, y quiero compartirlas con ustedes. ¿Sí? Se reúnen en mí dos miradas, dos sentimientos, la del compañero y amigo y la del escritor. Todos queremos mucho a José. Ha dejado en nuestra comunidad del teatro repertorio una cálida y respetuosa memoria. Voy a dejar de lado la primera y decir unas breves palabras acerca del escritor y más específicamente de este libro. Quienes me conocen saben muy bien que distingo el producto de la fuente que lo crea y lo muestra. Es una actitud de respeto y también el mejor método que conozco para adentrarse en el proceso creativo. A más de 3 años de su partida, hoy José regresa en aquello que nos hace específicamente humanos, las palabras. Y las palabras de José son tan intensas e inconfundibles como él mismo. En una primera lectura, se puede creer que en estos cuentos verdaderamente cortos, el autor ha querido intentar un ejercicio de estilo. Oraciones largas, algunas muy largas, con muchas frases subordinadas. Respira todo el libro un cierto barroquismo. Y podríamos hablar acerca del intento literario de José desde esta perspectiva crítica, pero no es así como yo me conecto con la literatura. No soy crítico literario ni menos académico en letras. Prefiero otro camino, aunque mi comprensión sea parcial y subjetiva. Prefiero tener frente a su libro una respiración empática, intentando entender el núcleo poético que organiza sus palabras. Podría decirse, y aquí coincido con vos, que busco al poeta que escribe, en este caso, cuentos breves. Y cuando digo núcleo poético no me estoy refiriendo al uso de adjetivos, tiempos verbales, respiración, ritmo. Intento comprender lo que aquí se expresa en palabras. En fin, quiero hablar de la desesperación y del consuelo en el corazón del artista. En lo que a otros puede parecerles un estilo, yo veo otra cosa. Veo al poeta frente al mundo con los sentidos encendidos, que mira y ve que todo lo existente vive en un punto al mismo tiempo, en la más pequeña fracción de tiempo. Por ejemplo, en el simple y corto tiempo que significa caminar hacia una esquina se condensa todo lo existente. Para relatar no son necesarias tantas palabras. Tomemos por ejemplo Romeo y Julieta. Se podría decir que se trata de dos hijos de familias enemigas que se enamoran, tienen dificultades para consolidar su amor y finalmente todo termina mal, muy mal. ¿Es eso Romeo y Julieta? Sin lugar a dudas, no. Por el contrario, la obra es un amasijo, una estrella enormemente densa de emociones, situaciones, personajes, casualidades, planes, pasiones, intentos y azares. Y eso lo saben muy bien las actrices y los actores, poetas del cuerpo y el tiempo, que viven intentando lo imposible, que se tiran de cabeza, se emborrachan de esa droga dura, bella e insoportable que es actuar. Se dice habitualmente, los actores lo que quieren es actuar, y bien que hacen, porque allí, en la escena sin fondo, ellos y ellas encuentran el Aleph del mundo. José era actor y eso lo sabía. En el escritor es distinto. Al actor
no sabe y no le interesa explicar qué pasó o pasa en escenas donde poesía y cuerpo van juntos. El escritor también tiene su núcleo poético, pero no le basta simplemente ser. Su cuerpo es el lenguaje, las palabras. La esclavitud es más laboriosa. Escribe, tacha, busca otras palabras, borra todo y vuelve a intentarlo hasta que encuentra o cree encontrar que su núcleo poético y el lenguaje se han acercado y con muchísima suerte hasta se tocan. Entonces, mundo y escritor, con viento a favor y ayuda de las estrellas o vaya a saber qué, se encuentran en el texto. Toda esta digresión, los veo muy duritos, así que no sé si se están durmiendo, pero que espero no los haya aburrido, es para decir que José no intenta aquí una aventura estilística distinta, sino que su hambre poética necesita esta expresión. ¿Qué culpa tiene él si así se le presentó el Aleph? Este término, tomado del cuento de Borges, en donde se narra la existencia de una esfera con el mismo nombre, que se trata de un mundo del espacio que contiene todos los puntos. Es una de las letras madres de la tradición judía y también un símbolo de Dios. Dios es único como el Aleph es uno. Me gustaría presentarlo con esta metáfora: la mirada de Dios. En libros anteriores, José tal vez quería contar cosas que sucedían. Hoy en este libro se hunde en un hecho pequeño y se da cuenta que es infinito. De allí nace el estilo narrativo de este libro. Es por eso que las historias de este libro están repletas de situaciones no desarrolladas, como un arma martillada cuyo gatillo no se ha disparado aún. Allí reside su tensión. Casi con cualquiera de los cuentos se podrían escribir escenas y situaciones que allí están encerradas, hacinadas, prisioneras de y en el lenguaje. Una muestra de ello son los cuentos que se leerán luego. La oscuridad a plena luz del día, como Niña en el 9 de julio, la ironía y cierto humor negro en el sueño del condenado, y la extraña e intensa relación entre el sueño y la vigilia en lapso. Después de este comentario general, quiero hablar del momento más sustancioso, el cuento que lleva el título del libro, La comadreja. Primero es necesario destacar la profunda necesidad de que el libro lleve ese título. No se trata que José sea un escritor que busca un título atractivo para una tapa. Más aún, con un dejo de ironía, expresa él mismo, entre paréntesis, y otros cuentos. Es más que claro que el autor quiere destacarlo de entre toda la producción. El cuento tiene tal vez un aroma autobiográfico, sucede en Mercedes, ciudad en la que José nació, y se refuerza por el hecho de que este relato está en primera persona y se trata además de un recuerdo del protagonista. Aunque aparezcan estos rastros, no voy a hablar de ningún modo del querido José, sino del escritor, del poeta que ha encontrado su símbolo y su sentido. ¿Cuál es ese sentido para mí? Me viene una asociación que no puedo evitar: el relato bíblico del paraíso y de la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se ha escuchado tanto esta frase a lo largo de los siglos, ha estado tan manoseada y tergiversada que ha perdido su feroz potencia simbólica. Escuchen: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es bellísimo. Por supuesto,
No se trata que de cada uno de nosotros esté en concreto frente a él, pero sí me animo a decir que cada uno tiene su árbol de la ciencia del bien y del mal, que toma distintas formas y momentos. Y en este cuento, para el autor, es un hecho de su infancia. Es muy probable que para muchos de nosotros ese árbol también esté en la infancia. Dramáticamente en el cuento se condensa una tarde de un niño solitario que sin ningún testigo realiza una acción mitad aventura, mitad travesura. Pero en la mirada del escritor ya adulto se transforma, como Adán y Eva, en la pérdida definitiva del paraíso de la inocencia. No es para nada casual que el cuento La Comadreja tenga un epígrafe del poema Cantos de Inocencia del gran poeta William Blake. El escritor nos muestra en esta historia el momento infantil en que nace la ética, nunca mejor expresado que en la conocida frase: el niño es el padre del hombre. El sagrado momento en el que, en el silencio y la soledad de su propia almita, el niño comprende como una iluminación que existe el bien y existe el mal. En estos tiempos tan líquidos y crueles, momentos de escándalo, nihilismo y grosería, el autor, José, nos muestra con contundencia y sensibilidad que la ética existe, que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, que no hay palabra, imagen, tweets, algoritmos, reels, discursos y filosofía que puedan diluir esta diferencia. La elección de José de desplegar en un hecho nimio, travieso y trivial, esta verdad que debería organizar el mundo es sin duda un acierto. Más que un acierto, es un regalo. Porque él nos expresa así que la verdadera lucha reside en el corazón de cada mujer y cada hombre. El niño que sale al campo con su fusilito de balines vuelve a su casa ya incorporado al mundo con su inocencia perdida. Ya conoce el gran peso que tiene la palabra decisión. Y el yo que relata ese rito de pasaje íntimo, siendo ya mayor, siente la culpa de haber decidido mal. La culpa tiene mala prensa, pero la ética no podría existir sin esa palabra tan devaluada. Y ya que soy un hombre mayor, me permito un inútil consejo. Desconfíen y mucho de quienes dicen yo hago lo que quiero. Y más aún de quienes no lo dicen, pero lo hacen. Con mucha frecuencia se confunde el deseo con el capricho. Lamento mucho que hoy nuestro mundo maravilloso quiere que este sea el fundamento de su existencia. Por suerte, con frecuencia tenemos artistas del cuerpo, del sonido, del lenguaje, de los colores, que tocan el corazón de sus hermanos, para que ellos recuerden que no son inocentes, que tenemos que decidir y que el bien y el mal no es lo mismo. Nuestro querido José Luis es uno de ellos. Como siempre, agradezco al TRN por entregar su espacio para este merecido recuerdo con la presentación de su libro. A Diana Griot por haberme elegido para hacer esta introducción que me ha permitido estar cerca de José más allá de su corporeidad. Y quiero terminar con estas palabras. Amigos, amigas, estamos parados sobre hombros de gigantes. La cultura argentina es invencible.
Muchas gracias. Ahora, ¿se escucha? Sí. Les damos la bienvenida a este par de musicazos, Fernando Quiroga, Nicolás Sandrich, y a nuestros queridos Daniela, se los digo en el orden que van a leer, Daniela Caldona, Diego Gallardo y Graciela Sirigliano, que si quieren ya se pueden ir acomodando acá y los chicos se arranquen cuando quieran. Niña en la 9 de julio. Enero. Quemante lluvia es el sol que al mediodía cae sobre la 9 de julio. Reverbera, fantasmagoriza. Bajo su imperio, cada cuerpo agota su humedad esencial, desfallece. En la avenida, al amparo de la onda de luz verde, con un chirriar aceitoso, los autos se deslizan con su habitual ansiedad. La luz amarilla del semáforo los alerta, la contundente presencia del rojo los detiene. Por algunos segundos se interrumpe el seco río del tránsito. Frente a las radiantes carrocerías, opaca, remerita que fue azul, ajustadas calzas. Una niña que parece tener menos de sus 10 años
enfrenta al río inmóvil. Con ademanes que son vasto remedo de un número circense, comienza su representación. En crenchas irregulares se reparte el pelo que agita al sacudir la cabeza, con movimientos que siguen el bamboleo de su cuerpo. Se ha puesto una roja nariz de payaso, sopla un pito de plástico, emite un débil silbo, variable y agudo con pretensión festiva. Han pasado varios segundos, briosos e inquietos. Los autos parecen pugnar por lanzarse hacia adelante. Bufan sus aceleradas. Ella no se apura ni se inquieta. Ha aprendido a graduar la duración de su acto. Una sola pelota, una única y pequeña pelota de trapo sale de su mano derecha. Traza un corto semicírculo que en poco supera el alto de su propia cabeza y cae en su mano izquierda. Repite el movimiento 3, 4 veces y luego, en número similar, pasa la pequeña pelota por debajo de sus magros muslos. Por último, con simulado esfuerzo, otra vez la impulsa hacia arriba, hace que se eleve un poco más que al principio. La ha vuelto a impulsar su mano derecha, su mano izquierda la vuelve a recibir. Da por concluido su cotidiano espectáculo. Se inclina, saluda a nadie, mira a todos. Desde uno de los autos destellan los faros. Alguien la llama. La niña corre y a medida que se acerca su figura se refleja en la pintura radiante y óndula, como en los espejos deformantes de un parque de diversiones. Con eléctrico zumbido baja un vidrio polarizado y desde el interior asoma un brazo vigoroso, al que corona una mano cuidada de largos dedos huesudos, con algunos pelos entrecanos cubriendo el dorso. Las yemas se deslizan sobre la mano abierta que aguarda. Van desde las palpitantes venas de la muñeca a la punta de los dedos extendidos. El hombre que la llamó le acaricia la mano. También le habla. Lo hace en un susurro y sonríe. La niña esboza una sonrisa envejecida. Sin alejarse, da la espalda al auto y hacia la cintura estira sus calzas. Las frutas sin madurar, que son sus caderas, se abren en flacas mitades brillosas. Cuando la luz del semáforo es roja y luego reemplazada por la amarilla, a esta le sucede la luz verde y el auto no parte. Agrias algunas bocinas lo urgen, entonces raudo, potente y elegante se aleja. La niña lo mira perderse. En su mano, ahora cerrada con firmeza, persiste el roce suave de los dedos fuertes. Las palabras recién oídas repican en su cabeza como campanas oscuras. La planta de sus pies desnudos ignora el ardor del asfalto ardiente. Este ejecutor de una ley impuesta por quienes de él repugnan, y yo, el condenado,
No hubo recelo en nuestra actitud, nos miramos con franqueza. El tiempo pareció detenerse o dilatarse, no lo sé. Porque al cabo de un largo silencio, la constancia con que sostuvimos las miradas lo exigió. Hablamos. No le oculto quién soy, me confiesa quién es. Siendo dos hombres que se encuentran y han de hablar solo una vez en la vida, las palabras son dichas con la sinceridad que reclama tan definitiva certeza. Al despedirnos, es enérgica mi manera de estrechar su mano. Menos firme que la mía, tiende la suya. Ante mi gesto se conmueve. Sorprendido no puede callar. No sé si con extrañeza o con pena me dice: voy a ser tu verdugo. ¿Por qué estrechas mi mano con tanta firmeza? No diré que sin astucia le respondo: debo ser tu víctima. Cuando llegue el momento, quizás su eficacia me recuerde. Lapsus. Tener miedo no era extraño. En sus sueños abundaba el miedo. La noche boca arriba. Julio Cortázar. En la creciente oscuridad del anochecer de un día que transcurrió agobiado por el calor pegajoso, selvático, un hombre se abandona en un sillón de mimbre que cruje blandamente. Estira las piernas, sobre un banco las acomoda, los tobillos cruzados, junta las rodillas. La cabeza hacia atrás, reclinada en el alto respaldo. Entreabierta la boca, no tarda en adormecerse. Los brazos caídos no están inmóviles. La respiración profunda que pausada expande y contrae el tórax le provoca un pequeño movimiento pendular. Cae en el enmarañado sueño del exhausto. Rato después, una humedad que no es fría, que es blanda y tibia, una sorpresiva humedad animal lo sobresalta. En medio del sopor en que se había dejado estar, siente la irrupción de un miedo antiguo. No atina a pensar. Se abandona a la invasión de ese temor atávico, infantil, que sube por sus manos a las que rozan un par de hocicos. En un territorio difuso, con veredones tapizados por lajas basálticas, ve su esfuerzo por abrirse paso en la maraña. Un acecho de dientes, de rugidos y zarpas, un griterío que espanta comienza a acercarlo. Se acentúa el negro grisáceo de una tormenta atraída por el viento. Después de tantas batallas ganadas, tras tantas luchas invictas, la derrota es inminente. Descuenta su propia rebeldía, buscando ser quebrada por la afanosa venganza. Sin dudas, el enemigo habrá de ensañarse con él. No necesita la confirmación de los hechos. Quizá con más detalle que aquellos con que sus rivales la han imaginado, con mayor atrocidad, la prevé. Sabe que en primer término serán supliciadas sus manos, hábiles y rudas, maestras en cuantas artes de la lucha han podido concebirse. Ellas, que tantas veces vencieron, serán las primeras víctimas. La ya poco menos que rasante luz del ocaso
sujetas para el martirio, dibujarán crispadas sombras, gritarán cuanto su coraje le niegue a su voz de mando, vencida pero no suplicante. Hambriadas alimañas de la noche están preparadas para devorarlo, esperando tensas el término del cántico dispuesto para la ejecución que ordena el ritual. Transcurre un lapso de duración imprecisa. El hombre, derrumbado sobre el liviano sillón de alto respaldo, entreabre los ojos. Las crecientes penumbras lo cercan, muelles, mudas. Sus brazos penden, dan la impresión de estar dislocados. En la declinante luz de esa hora última, sus manos comienzan a realizar lentos movimientos irregulares. A la derecha tocan un hocico húmedo que olisquea. A la izquierda rozan el agudo vértice de un colmillo. El hombre, perplejo, padeciendo las consecuencias del pavor vivido, comienza a salir del asfixiante territorio donde quedó atrapado. Comienza a recordar el primero de esos minutos de pesadilla. Mueve sus dedos que se proyectan en pausados arabescos. Sus manos se deslizan ligeras. En sus labios pálidos se insinúa una sonrisa. Sobre dos tibios lomos felinos, aliviado, con una y otra mano abunda en caricias. Por primera vez, más que un festejo, el maullido y el ronroneo son la constancia del presente.
que obviamente el libro está en venta en algunas librerías, pero como ustedes saben que a José le gustaba a sus amigos regalarlo al libro. Entonces, hoy acá el libro está de regalo para cada uno, lo van a encontrar en una mesita allá en el bar, algunos ya estuvieron viendo. Así que el libro, cada uno se lleva el suyo. Lo que por ahí les propongo es, junto con los libros vieron que hay una alcancía. Entonces, el que quiera y pueda, puede poner en la alcancía lo que quiera y pueda. Y la idea es que lo que se recaude queda en donación acá para el teatro. Así que bueno, los datos, y si quieren hacer transferencia, ahí también en un cartel está anotada el área del teatro. Bueno, entonces, creo que lo único que quedaría son los agradecimientos. Bueno, vamos en orden. Ale y Ediciones La Yunta, muchas gracias por la dedicación y el cuidado puestos en la edición y por la paciencia. Jorge, gracias por haber aceptado mi pedido y haberlo hecho con tan amorosa dedicación, este análisis tan profundo y sensible que hiciste sobre el libro, una lectura tan comprometida desde lo afectivo. Y gracias también por haberme ayudado a darle un poco de forma a esto, a organizarlo. Graciela, Dani, Diego, gracias por prestarles la voz a algunos de estos cuentos. Fer, gracias, amigo de hace tantos años que ya somos familia. Nico, gracias, que es la última adquisición formal de esta familia también. Martín, como siempre, gracias por todo. A Roxana, no sé si está acá, pero se quedó acomodando las cosas en el bar porque ahora salimos y hay unos vinitos y algunas cosas para picar, así brindamos y celebramos. Gracias a cada uno de los 6 miembros de la familia Arellano por estar siempre presentes y acompañando. Y bueno, obviamente, gracias al Teatro Repertorio, gracias Roberto y Comisión Directiva por acoger la presentación de este libro de José en este espacio que era para él tan, como dijo Roberto al principio, tan su casa. Bueno, y gracias a todos por estar acá acompañándonos en esto.